Continuamos con nuestro curso de biología. Nuestro tema número 5 habla sobre la biocenosis. Estefano, por favor, tu micrófono. Ok. ¿No? Biocenosis viene de dos palabras griegas, bio-vía, cenosis, comunidad. Es el conjunto, ¿no? Poblaciones que viven en un mismo lugar y mismo tiempo. Un mismo lugar, ¿no? Si nos vamos a la selva amazónica, hay lagartos, monos, venados, peces, todos viven en un mismo lugar y tiempo, ¿no? Las relaciones pueden ser de dos tipos, ¿no? Las intraespecíficas y las interespecíficas, ¿no? Intraespecíficas, individuos de la misma especie; interespecíficas, individuos de diferentes especies, ¿no? Y las relaciones tenemos de dos tipos: las positivas, en las que los distintos animales se van a asociar para un bien común, y las negativas, que son de competencia, ¿no? Compiten unas contra otras e incluso llegan hasta depredarse entre sí, ¿no? Ok, las relaciones positivas, ¿no? Familiares, con individuos del mismo lazo sanguíneo, ¿no? Pingüinos, por ejemplo. Coloniales, cuando las mismas especies se juntan o vienen de un mismo progenitor, ¿no? Gregarias, cuando un grupo de animales que no necesariamente son familia se agrupan, ¿no? Manada de elefantes, de lobos, de leones, no son la misma familia, pero se reúnen entre sí por un beneficio mutuo, ¿no? Estatales, donde hay una organización jerárquica, ¿no? Como por ejemplo las abejas, ¿no? Hay una reina y hay unas obreras, ¿no? Hay una organización de jerarquía, ¿no? Después, las negativas de competencias, por ejemplo, por el alimento, ¿no? Los leones compiten entre ellos mismos, ¿no? Entre diversas manadas, para cuando hay estas épocas de sequía, ¿no? De hambruna, puedan ellos alimentarse, ¿no? Compiten unos entre otros, ¿no? Por la luz, ¿no? Las plantas generalmente tienden a crecer hacia arriba para tener la luz para poder alimentarse, ¿no? Y van ahogando las que se quedan más abajo, ¿no? Por las hembras, ¿no? Recordemos, siempre en una manada hay un macho alfa, que es el que tiene el derecho de reproducción sobre las hembras. Aquí también los compiten, ¿no? Incluso hasta la muerte. Por el territorio, ¿no? Podemos ver perros o los mismos leones, ¿no? Marcan su territorio. Si otra manada invade su territorio, pelean incluso hasta la muerte, ¿no? Pues son competencias, son relaciones negativas, ¿no? Y vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Las intraespecíficas, ¿no? Frecuentemente son por agrupaciones transitorias o permanentes, ¿no? ¿Cuál es el fin de una relación intraespecífica de asociaciones positivas, ¿no? El fin es ayudarse mutuamente entre especies, ¿no? Por ejemplo, las relaciones de familias, ¿no? Cuando familias o animales de un mismo grupo sanguíneo se juntan para, por ejemplo, protegerse, ¿no? Hay parentales monógamos, donde hay un macho y hembra y ambos se juntan para criar sus crías, ¿no? Parental polígamo, donde hay un solo macho que se reproduce con varias hembras y este tiene sus crías, ¿no? Generalmente en las manadas donde hay un macho alfa, ¿no? Y matriarcales, donde la hembra es la líder, ¿no? Ella va a estar con sus... También hay lo que es las relaciones gregarias, ¿no? Que es vida en grupo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Individuos van a desarrollar un tipo de actividad común, ¿no? Porque la ventaja de ser un número grande les ayuda, es un beneficio mutuo para ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se juntan cuando los elefantes, ¿no? Van en busca de agua para defender de su gran número, los defienden, ¿no? de los depredadores como leones, tigres y demás, ¿no? Y se juntan para defenderse contra las inclemencias del tiempo, ¿no? Si hace mucho frío, los pingüinos se juntan para calentarse, mayor para procurar el alimento, ¿no? Los leones se juntan en manadas para poder cazar más efectivamente, ¿no? Y eso también favorece la reproducción, ¿no? Y después tenemos lo que son las relaciones estatales de sociedades, ¿no? Aquí hablo sobre la jerarquía, ¿no? Donde individuos se juntan para desarrollar un trabajo específico en sí. Por ejemplo, las abejas, ¿no? La reina, que es la que va a generar las nuevas larvas, ¿no? Y las obreras van a cuidar a estas larvas, ¿no? Encargarse de la comida. Igual en una colonia de hormigas hay una hormiga reina y las obreras, ¿no? Igual las avispas. Entonces se juntan para realizar una tarea en específico, ¿no? Otra relación coloniales, ¿no? Aquí, por ejemplo, se agrupan grandes poblaciones de una misma especie, ¿no? Para formar y establecer o mantener su supervivencia, ¿no? Porque si los corales fueran de pequeños grupos, no sobrevivirían, ¿no?
alimentar a todos y se generan estos conflictos, ¿no?, entre diversas poblaciones, ¿no? Hay una lucha o competencia que muchas veces termina en muerte. Ejemplo, ¿no?, por el alimento, ¿no?, cuando escasea, ¿no?, por ejemplo, sequías en el África, ¿no?, los herbívoros no tienen que comer, van muriendo y desciende la población. Los carnívoros se dan cuenta que el animal de lo que ellos dependen ya no hay. ¿Qué hacen? Pelean entre manadas para que uno de ellos tenga el derecho de cazar, ¿no? Entonces va eliminando los más débiles o los menos adaptados, ¿no? Lo mismo nos pasa con las plantas. Ustedes, las plantas necesitan de la luz para generar fotosíntesis, ¿no? Si ustedes van a la selva, por ejemplo, las plantas crecen muy alto, ¿no? O encuentran maneras, ¿no? Los árboles son muy grandes, o hay plantas que se suben, ¿no?, por los troncos de los árboles buscando luz, matando a aquellas que no pueden subir, ¿no?, ahogándolas y desapareciéndolas, ¿no? También hay competencia por las hembras, ¿no? Los lobos de mar son una de las especies más violentas cuando buscan reproducirse, ¿no? Tienen que competir entre machos y el ganador tiene el derecho de aparearse, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que solamente los machos más fuertes pueden aparearse y no los débiles, ¿no? Entonces hay luchas, peleas que incluso también llegan hasta la muerte por el derecho del apareamiento, ¿no? Y por el territorio, ¿no? Recordemos que hay animales que marcan su territorio, que es su zona de caza, su zona de reproducción, y cuando sienten que otra manada o un individuo ajeno al grupo ingresa, se generan también estos conflictos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué cosa hay? Demarcan con olores, con sonidos, ¿no? Y esto también por el territorio, alumnos. Ahora, eso era intraespecies. Ahora, ¿no? Ahora, entre especies distintas, igual también vamos a tener relaciones positivas y relaciones negativas, ¿no? Positivas porque aquí animales de dos tipos de especies distintas se favorecen para la supervivencia o para que convivan mejor una con otra. Y las negativas se juntan, pero una se ve afectada por la otra, ¿no? Ejemplo, el mutualismo, ¿no? Aquí es dos especies distintas se ven beneficiadas, ¿no? Como el líquen y el musgo, ¿no? El musgo va a proteger al líquen de insectos que lo depreden y el líquen le va a llevar al musgo a zonas altas para tener luz, ¿no? O por ejemplo la protocooperación, ¿no? Aquí ambos se benefician pero no hay dependencia, ¿no? Uno puede vivir normal del otro, en cambio en el otro necesitan ambos ayudar para ir. Ejemplo, vacas y aves, ¿no? La vaca no tiene parásitos, ¿no?, en sus lomos, que las aves vienen y se lo comen. Ambos se benefician, las aves se alimentan y la vaca se queda sin parásitos, ¿no? Ahora, si las aves no vienen y no se comen, no hay problema, pueden sobrevivir, ¿no? No dependen uno del otro, ¿no? El comensalismo es donde un organismo se beneficia sin afectar al otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, esta rémora que se come, por ejemplo, los desechos, ¿no?, que quedan en las bocas o en los dientes del tiburón, ¿no? Lo que se quedó ahí, ¿no?, como una especie de que le limpia, ¿no?, le limpia los dientes. Entonces, la rémora se beneficia de eso, ¿no? O de aquellas partículas que están ahí, ¿no? Y no afecta al otro. Y el inquilismo, ¿no?, donde un organismo sobrevive a otro, por ejemplo, ¿no?, los cangrejos ermitaños, ellos buscan caparazones de caracoles dentro de ellos, ¿no? Y así ambos sobreviven, ¿no? El caracol tiene la capacidad de viajar con el cangrejo y el cangrejo vive dentro de ellos. Entonces hay un inquilismo, ¿no? Ambos se ven beneficiados. Y el negativo, ¿no?, donde uno perjudica al otro por su supervivencia, ¿no? Parasitismo, ¿no? Este es uno de los más perjudiciales, ¿no? El huésped se introduce dentro del hospedero para sobrevivir a cuentas de su propia vida. Por ejemplo, ¿no?, la pulga, las garrapatas, ¿no?, cuando están los animales, estos absorben sangre, ¿no?, y no benefician nada, por el contrario, ¿no? Si hay muchas de estas garrapatas, pueden hasta matar. Las pulgas, las tenias, ¿no?, aquellos parásitos. Entonces aquí se perjudica, ¿no? También está de competencia, ¿no? Individuos luchan porque
sustancias químicas tóxicas, ¿no? O por su composición, en el que prohíbe que el otro se desarrolle. Por ejemplo, en este hongo de Penicillium, con el que se desarrolló la penicilina, evita, por ejemplo, que las bacterias se reproduzcan, no las limita. Y alumnos, a ver un momento, puede ser que hay un compañero que quiere entrar. Este link lo mandó hace rato, pero parece que recién lo está viendo. Okay. Y las relaciones interespecíficas no son las que se llevan a cabo entre de diferentes especies, no dependiendo de la relación, ¿no? Pueden ser favorables o desfavorables, ¿no? Y aquí tenemos esta tablita, ¿no? Tipo de interacción, especie A, especie B, ¿no? Donde vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza de la relación, cuando son desfavorables, ¿no? Cuando una especie intenta, por ejemplo, competencia, lo que decía, ¿no? Por alimento, por agua, por luz, espacios, ¿no? Y aquí, por ejemplo, las plantas, ¿no? Compiten, entre otras, por la luz solar, ¿no? Eso es algo que se da muy a menudo, ¿no? La depredación, lo que decía, una caza, una es el cazador, ¿no? Y por lo tanto el otro va a tener que morir, ¿no? Un tiburón cuando ataca peces para alimentarse, se comen ratones, ¿no? Las plantas carnívoras que comen insectos, ¿no? Los murciélagos, las polillas. Entonces es cuando un animal se alimenta del otro, ¿no? Los leones, ¿no? Que cazan búfalos, cazan cebras, cazan jirafas, depredan uno de otro, ¿no? La cooperación, recordemos, es cuando las especies forman una asociación, ¿no? No indispensable, o sea, pueden vivir por separado, ¿no? Lo que les decía, ¿no? La de la vaca con los parásitos, ¿no? Las aves comen los parásitos de las vacas, ambas se benefician, ¿no? Parasitismo, cuando una perjudica a la otra, ¿no? A ver, por favor, Estefano, apaga tu micrófono, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los piojos, ¿no? Si una persona se llena de piojos, se va a llenar de heridas, de llagas en sus cueros cabelludos, ¿no? Y los piojos van a ser los únicos beneficiarios a costa de la salud de la otra, ¿no? Parásitos, ¿no? Hay parásitos que atacan animales, hay parásitos que atacan vegetales, ¿no? Hongos, bacterias, ¿no? Es por eso que a los cultivos se les riega, ¿no? Con insecticidas, pesticidas, porque hay hongos que destruyen y carcomen los cultivos, ¿no? Mutualismo, ¿no? Aquí donde los dos se ven que ambos se ven beneficiados, ¿no? Uno del otro, ¿no? Lo que decía, ¿no? Lo de los líquenes, ¿no? Estos que ayudan a que los musgos estén en un lugar alto, ¿no? El musgo puede recibir la luz y el líquen está protegido por cualquier tipo de bacterias, ¿no? Comensalismo, donde una se beneficia de la otra, ¿no? Y no se perjudica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Crustáceos